Me he quedado muy sorprendida al leer que personas ciegas pueden ver por la espalda. Correcto, sí, sí. Eso es lo que llamamos plasticidad crossmodal, y esto ocurre cuando se pierde un sentido, pues la parte de nuestro cerebro que procesa información de ese sentido, al final la utilizamos para los sentidos que no se han perdido. Hoy tenemos en Videocontra al doctor Diego Redolar, responsable de la unidad de neuroimagen y neuromodulación del Instituto Brain 360, profesor de neurociencia. Hola Diego, bienvenido a Videocontra. Y bueno, cuéntame qué es la estimulación cerebral y... Sí, de hecho la estimulación cerebral no invasiva es un conjunto de técnicas que permiten modificar el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Hay alteraciones, por ejemplo en el caso de la depresión mayor, donde sabemos que hay regiones que no terminan de funcionar correctamente, por ejemplo regiones en zonas como la corteza prefrontal. ¿Qué es lo que podemos hacer con este tipo de técnicas? Podemos aplicarlas en esas regiones que no están funcionando de manera correcta y utilizando los sistemas de plasticidad cerebral, haciendo que funcionen de una manera parecida o como están funcionando en una persona, por ejemplo, que no tiene depresión mayor. Y que claro, que este efecto se mantenga a largo plazo. Bueno, pues parece estupendo, ¿no? Porque además no tiene efectos secundarios y... Sí, son técnicas que son no invasivas, como su nombre indica, y que realmente, bajo un protocolo de varias sesiones, vas a ir a modificar esa plasticidad o esos mecanismos de plasticidad para, de alguna manera, posibilitar que ese funcionamiento, esa excitabilidad del tejido nervioso se normalice. Otro problema grave en nuestra sociedad son las adicciones, ¿no? También, o sea, me ha llamado la atención leyendo tus textos que dices que la adicción es un aprendizaje y también se puede corregir con estos estímulos. En el caso de las adicciones sí que tenemos muchas evidencias que de alguna manera las drogas usurpan, por decirlo de una manera sencilla, los mecanismos de plasticidad, por ejemplo, que hay en regiones de nuestro cerebro implicadas en lo que es el sustrato nervioso del refuerzo. Es decir, que nos mola tomar drogas porque nuestro cerebro nos dice que nos sientan estupendamente. Sí, porque ¿no? Hay información del entorno que nos dice no, esto es positivo para ti, cuando realmente puede tener unas consecuencias negativas para nuestra salud. Y en este sentido, claro, podemos modificar ese mal funcionamiento ayudando a que la persona, pues con las técnicas de neuromodulación, tenga mayor control de su conducta o tenga un menor deseo por el consumo de esa sustancia. Lo que pasa es que siempre tenemos que tener muy claro, por ejemplo, una adicción es una condición crónica y que no vamos a curar a una persona con las técnicas de neuromodulación, pero sí que puedes hacer que tenga mejor control de su conducta y que ese deseo por el consumo se vea minimizado. Dentro de las técnicas de neuroestimulación, ¿no?, que es tu especialidad, hablamos también de la neuroplasticidad, ¿no? Y me he quedado muy sorprendida al leer que personas ciegas pueden ver por la espalda. Correcto, sí, sí. Eso es lo que llamamos plasticidad crossmodal, y esto ocurre cuando se pierde un sentido, pues la parte de nuestro cerebro que procesa información de ese sentido, al final la utilizamos para los sentidos que no se han perdido. Por ejemplo, en personas ciegas, la parte auditiva o la información auditiva, la información del tacto, pues es procesada por la corteza visual, por la parte de nuestro cerebro que se encarga de recibir información visual. Esto pues es conocido en este ámbito de la plasticidad crossmodal, pero también nos permite pues, entrar en el ámbito terapéutico. En personas cuyo cerebro visual, su corteza visual está intacta, pero tienen un problema, por ejemplo, de retina, si conseguimos que la información del entorno llegue a su corteza visual, podemos hacer que tengan cierta experiencia visual. Tenemos un cerebro que nos engaña todo el rato sin parar. Sí, continuamente. Dime, ¿qué has aprendido sobre el ser humano a través de toda esta experiencia de la neurociencia? Yo creo que de todos estos años que llevo estudiando el sistema nervioso, primero en modelos animales y después en seres humanos, lo que yo he llegado a la conclusión es que la realidad que tenemos en nuestro entorno es una realidad que compartimos, pero que cuando nosotros tocamos una silla o contemplamos nuestro entorno,
vemos que o consideramos que eso es nuestra realidad, pero al final esa realidad compartida es simplemente una construcción que hace nuestro propio cerebro a partir de la información que le llega, información a partir de la retina, de los receptores del tacto, de los receptores encargados de la audición. Hay otros animales que tienen otro tipo de receptores y que la construcción que hace sus encéfalos de la realidad es diferente a la nuestra. Y al final, lo que nosotros tenemos como realidad, pues es una construcción de todos esos estímulos físicos que le llegan a nuestro encéfalo, desde los fotones de luz, a la deformación mecánica o a la vibración por las ondas sonoras en el caso de la audición. Y es esa construcción que es lo que yo veo como un matrix que genera en nuestro encéfalo para que nosotros tengamos una realidad en la cual podemos interactuar. Pero claro, es una construcción que hace nuestro encéfalo de eso que tenemos, de esos estímulos físicos que tenemos en nuestro entorno. Sí, alguien me dijo que si viéramos la realidad nos asustaríamos. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y por último, preguntarte también ya muy brevemente, porque se nos va el tiempo, es lo del neuromarketing, ¿no? Tiene un poder que tendríamos que asustarnos un poquito, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque de la neurociencia cada vez estamos recabando más información de cómo el cerebro toma las decisiones en el día a día, sabemos mucho, y claro, esta información se puede implementar, por ejemplo, en el terreno de la decisión de compra, y se puede implementar y de hecho se está implementando en campañas, desde el Black Friday a diferentes campañas que vemos en el día a día, en los supermercados, en los cines, que al final todas estas campañas de alguna manera están orquestadas para facilitar el consumo y una determinada elección. Y muchos de estos datos pues, provienen de la psicología, pero gran parte provienen de la neurociencia, y aquí pues, hay mucha información que, claro, según el uso que se dé, puede pues, tener ciertos efectos que no pueden ser los deseados. Pues muchas gracias, Muchísimas Diego, por gracias, estar Inma. aquí, ¿eh? Seguiremos otro día.